Amoroso Padre Celestial, estamos agradecidos nuevamente esta semana por tu cuidado, tu protección sobre nosotros y nuestros amados. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos esta noche para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos y abiertos a la obra y la función del Espíritu Santo, para que Él pueda enseñarnos, explicarnos, aclarar las cosas que no entendemos, sacar de nosotros las dudas y darnos la paz que solamente tú nos puedes dar. Bendice a aquellos que no han podido venir esta noche, a los que están viajando, y también, Señor, te pedimos que sigas poniendo en el corazón de las personas para que se unan, y ya sean aquí en persona o sea porque usen las grabaciones, que tu palabra siga expandiéndose en todas partes. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, habíamos comenzado el tercer capítulo la vez pasada. Estén seguros de tener sus Biblias y papel y lápiz para que tomen notas y para que busquen los versículos si no tienen el capítulo. Y aunque lo tengan, hay a veces que usamos versículos extras, así que es bueno tener la Biblia a la mano. El primer versículo de memoria en el cual estábamos trabajando era Juan 15:5. Y comienza: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Una gran verdad y una verdad que tenemos que recordar diariamente, porque ese yo en nosotros busca tener la soberanía, la supremacía, ocupar el trono que solamente le pertenece a Dios. Recordar y recordar y recordar. Tenemos que recordar que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Juan 5:30, Jesucristo habla y dice de sí mismo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Nos alegra verla María también, qué bueno. Luego vamos a Romanos 5:20. En Romanos 5:20, este pertenece al capítulo 2 que estudiamos. Romanos 5:20 dice: y la ley entró para que el pecado abundase, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios por ese regalo inmerecido de la gracia. Entonces, vamos a repasar el otro versículo, el que comenzamos a aprendernos hace una semana, el de Filipenses 2:5 al 8. Lo vamos a dejar para un poquito más tarde, porque en el capítulo en que estamos, creo casi firmemente que vamos a llegar allá esta noche. Así que vamos a dejarlo para un poco más tarde. Sin embargo, me gustaría comenzar con un repaso breve de lo que hemos hecho del capítulo 3, para que aquellos que no han estado antes, y para nosotros también, que podamos repasar estas verdades. Nunca son superfluas. Jamás podemos decir, bueno, ya esa ya no necesito escucharla más. No, siempre las vamos a necesitar. Y al igual que nuestra comida física diariamente, tenemos que desayunar todos los días, tenemos que almorzar todos los días, tenemos que cenar todos los días, tenemos que tomar agua todos los días. De la misma forma con la palabra de Dios. Nunca es demasiado. Entonces, los puntos salientes creo que estarán, y si ustedes tienen los capítulos, pueden abrir a la página 37, que es el comienzo del capítulo 3. En el segundo párrafo, hay una parte de ese párrafo que es un punto saliente. La ley entró para llevarnos a reconocer nuestra verdadera condición, para ayudarnos a ver que estamos enfermos, que necesitamos un médico, que necesitamos arrepentirnos, necesitamos un cambio de mente, de corazón, un cambio de vida. Y dijimos que precisamente allí cabe muy bien el versículo de Filipenses 2, versículo 5.
haya pues en vosotros este sentir o este pensar, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Necesitamos una nueva vida, una nueva mente, un nuevo modo de pensar. Y solo el modo de pensar de Cristo puede darnos esa nueva vida. En la página 38 está otro de los puntos que quisiéramos resaltar ahora. Hablando en el libro de John Bunyan, en esa batalla en que él describe, la misma batalla de la cual hemos estado hablando en el capítulo 7 de Romanos, donde la ley entra y nos hace ver tal como somos. Todas las cosas que habíamos creído de nosotros mismos, donde habíamos pensado que estábamos muy bien, que no necesitábamos de nada más, claro, nos habíamos engañado a nosotros mismos, sea porque creíamos las cosas solamente que queríamos creer, y por otra parte porque si nos comparábamos con alguien, pues nos comparábamos con otras personas que a nuestro parecer estaban peores que nosotros. Y como estaban peores, nos sentíamos que nosotros teníamos todo lo que necesitábamos. Entonces comienza aquella batalla cuando la ley entra y nos hace ver nuestra verdadera condición, sucia, inmoral, pecaminosa. Entonces, en el libro de John Bunyan, él lo describe, y en la última parte de esa descripción decía: estas cosas muy a menudo me han hecho pensar del Hijo, traído por su Padre a Cristo, quien mientras más se acercaba a él, fue arrojado por el diablo y tan aporreado y rasgado por él estaba que yacía y se revolcaba echando espuma por la boca. Esto se encuentra en varios lugares en la Biblia. Está en Lucas 9, en Marcos 9 también. Vamos a Marcos capítulo 9. Lo habíamos visto la semana pasada, lo vamos a tener allí para referencia, porque verdaderamente la historia de la experiencia de ese padre al traer a su hijo a donde Jesús nos demuestra varios puntos que son muy relevantes para nosotros. Entre ellos está el hecho de que el padre había llegado y había hablado con los discípulos, pero los discípulos no lo pudieron ayudar, no pudieron sacar el demonio del hijo, del muchacho. Entonces entra Jesús en la escena, y cuando el padre se dirige a Jesús y el enemigo, el demonio, ve a Jesús, dice que cuando lo vio, allí dice, a ver, en Marcos 2, versículo, ¿dónde estamos? No es Marcos 2, perdón, es Marcos 9, por razón que no veía lo que buscaba. Marcos 9, perdón. Marcos 9, versículo 20. Y se lo trajeron. Y como lo vio luego, el espíritu le desgarraba, cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajas. En lo que el enemigo vio que se le estaba saliendo de las manos esta presa, enseguida lo agarró a golpes. Y esto debemos recordar que nos representa allí clara y vívidamente los métodos de Satanás. Satanás ha usado el mismo método todo el tiempo, lo sigue usando ahora y lo va a seguir usando de aquí en adelante. Lo único que va a cambiar es que se va a poner peor. Va a ser más fuerte, va a ser más atrevido, más descarado, pero así siempre ha sido. Cuando él ve que hay en nosotros una capacidad de responder a Jesús, que Dios está revelando a nosotros y que la luz de su presencia está entrando, él quiere deshacernos. ¿Por qué? Porque quiere meternos miedo. Él sabe, si los trato bien duro, si les doy bien duro, ellos van a pensar, ay no, yo mejor me quedo aquí quieto. Porque si me está pasando así ahora antes de que me termine de arrimar a Jesús, ¿cómo será cuando esté bien cerca de él? Me va a ir peor. Mejor me quedo aquí con este amo tan terrible que tengo, pero por lo menos ya lo conozco. Entonces, ese método de él busca separarnos del Señor. Y cuando no puede, nos da más duro. Sin embargo, tenemos que recordar que, como habíamos hablado ya, en primera de Juan 4:4 se nos recuerda: más grande es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenemos que recordar ese punto que nos recuerda que el enemigo no tiene ningún dominio sobre nosotros. Y vamos a llegar a eso dentro de un momento también.
El segundo es que no debemos permitir que haya en nosotros ese sentimiento de culpabilidad. Ahora, no estoy diciendo que no nos vamos a sentir culpables. Sí, nos vamos a sentir culpables porque nos vamos a dar cuenta de lo malo que hemos hecho, de los malos hábitos que hemos formado, etcétera. Pero recordemos la diferencia entre la forma en que el Espíritu Santo nos señala nuestra culpabilidad y la forma en que el enemigo nos señala la culpabilidad. El enemigo viene a sacarnos cosas antiguas, pecados y faltas nuestras que ya hemos arreglado con el Señor, que ya hemos confesado, pero Él viene otra vez a ponérnoslas allí, número uno, para que desconfiemos del perdón de Dios. Porque ¿cómo recibimos el perdón? Por la fe. Si Él nos hace dudar, nos vamos a sentir, ay, ¿y qué si el Señor no me ha perdonado? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si lo otro? No. El enemigo le encanta tenernos allí con ese sentimiento de culpabilidad hasta hacernos sentir tan completamente desesperanzados y en una situación de presión. Eso no viene del Espíritu Santo, eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Entonces debemos recordar, allí vienen las palabras de Juan 16. Vamos allá, vale mirarlas otra vez. Puede que ya las hayamos estudiado, puede que las hayamos escuchado, pero debemos de mantenerlas frescas en nuestras mentes para que cuando el Espíritu Santo necesite usarlas por medio de nosotros, no le cueste trabajo traérnoslas a la memoria otra vez. Juan capítulo 16, versículo 8. Aquí se describen algunas de las funciones del Espíritu Santo. En el versículo 8 dice que cuando Él, el Espíritu Santo, el Consolador, viniere, Él os redarguirá de justicia, perdón, de pecado, de justicia y de juicio. Dice que va a redarguir al mundo, pero bueno, al mundo entero, pero a nosotros también individualmente. Como individuos, el Espíritu Santo tiene esa función. Cuando Él nos redarguye o nos convence del pecado, no nos tiene allí, no nos mantiene allá a los golpes y haciéndonos sentir mal para que vayamos en peregrinajes y hacer toda clase de pagos por lo que hicimos. No, Él no obra de esa manera. Él nos muestra lo que necesitamos. Él nos muestra la verdadera condición en que estamos para que no sigamos engañados, pero enseguida nos muestra, allí dice que nos muestra justicia. No la justicia nuestra, porque precisamente eso es lo que nos muestra, que no tenemos justicia, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, pero nos muestra la justicia de Cristo. Porque al darnos a conocer la necesidad que tenemos, entonces enseguida nos dice, aquí está lo que puede llenar tu necesidad. La justicia de Cristo, el buen hacer, el buen obrar de Cristo, que a ti te falta, que tú no lo tienes, que pensabas que lo tenías muy bonito, gracias, y que te estás dando cuenta que no lo tienes, que estás simplemente con una llaga desde los pies hasta la cabeza. Aquí está lo que necesitas, la justicia de Cristo. Y luego dice que de juicio. ¿Por qué habla de juicio allí? Bueno, nos convence de un juicio muy especial que menciona en el versículo 11. De juicio porque el príncipe de este mundo es juzgado. Recuerdan que estábamos hablando del muchacho que fue traído para que le sacaran el demonio y cómo ese demonio lo agarró a golpes y lo tiró al suelo. El enemigo quiere hacernos creer que él es el príncipe del mundo, que Él es el que manda y que nosotros no tenemos salida, no hay libertad, no podemos decidir por nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es seguir de esclavos de Él. Pero el Espíritu Santo nos recuerda, ese no es el príncipe del mundo. Ese es un príncipe derrotado, un príncipe que ya no puede mantenerlos a ustedes bajo su imperio. Ya él no tiene imperio, ya él fue juzgado, es derrotado, ya perdió la batalla. Para que cuando nosotros entendamos eso y nos acordemos de eso, no nos quedemos allí sirviéndole al enemigo
por miedo o por costumbre o porque le tenemos miedo a acercarnos a Cristo. No, ese enemigo ya es vencido. Y nuevamente cabe aquí, primera de Juan 4:4. Hijitos míos, vosotros lo habéis vencido, porque más grande es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo no es nuestro Señor, nuestro amo. Y la tercera parte que queríamos recordar de la historia del muchacho es que cuando el padre se lo presentó a Cristo, le hizo una pregunta. Le dijo, si tú puedes, ¿nos ayudas? Cristo dijo, yo puedo. ¿Crees que puedo ayudar? Entonces, como decir, ¿no? Como en términos de tenis, de jugar tenis. Le tiró la pelota al otro lado de la net, ¿cómo se llama? La red. Ok, se me olvidó la palabra, de la red. Le tiró la pelota al otro lado y el padre se dio cuenta. Oh, ya yo le pregunté que si él podía, pero él me está diciendo que él puede. Está en mí ahora, creo yo. Se vio que Cristo entendía la situación en que estaba y entonces dijo con lágrimas en su voz, creo, ayuda mi incredulidad. El espíritu de profecía nos dice que mientras tengamos esa oración en nuestros labios, nunca podremos perdernos. ¿Por qué? Porque el hombre estaba aquí, este padre estaba reconociendo que tenía que entregarle a Jesús todo. No podía darle su fe solamente al 50% o al 80%, ni a un 99.9%. Tenía que entregarle todo, tanto la fe coja que tenía como su incredulidad también. Y le dijo, creo, pero necesito ayuda con mi incredulidad. Y todos tenemos esa misma tentación de la duda, de la incredulidad. Tenemos entonces que traérsela a Jesús, entregársela a Él y decirle, yo no puedo hacer esto, yo no puedo lidiar con esto, te lo entrego a ti porque tú puedes no solamente tomar cuidado de mi incredulidad, sino darme la fe de Jesús, que es la que no falla, la que no titubea. El próximo punto que queríamos realzar aquí está en la página 40 y se refiere a dos versículos donde se comparan dos cosas en una manera muy bella. En la página 40 los tienen allí escritos, pero si ustedes no tienen el capítulo impreso, busquen Salmo 55 y Isaías 40. Salmo capítulo 55 y el libro de Isaías capítulo 40. Entonces, ¿por qué se comparan estos dos versículos? Precisamente como venimos hablando de esa inquietud, esa batalla que hay entre nosotros al conocer lo malo que somos y querer hacer lo bueno y no podemos y no querer hacer lo malo, y eso es lo que terminamos haciendo hasta sin darnos cuenta. Entonces, en el versículo 6 de Salmo 55, se pone allí el gemido, el lamento profundo de aquellos que han aprendido quiénes son en realidad. Y dice en Salmo 55:6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Y el punto que hace aquí en el sermón el señor Cameron es que Dios no hace las cosas a medias. Y por eso en Isaías capítulo 40, se encuentra como la respuesta de Dios a este gemido. Oh, quien tuviera alas como de paloma para volar y estar en descanso, en paz. En Isaías 40, versículo 31, Dios dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas no como palomas, sino como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos dice, ¿tú te sientes agobiado por esa lucha que sientes? Tengo el remedio para ti. ¿Quieres descansar? ¿Necesitas descanso? Con volar como una paloma, apenas vas a estar en medio del viento que te va a llevar para un lado y para otro. Vas a tener que descansar. Yo te voy a dar a ti alas de águila. Él
El que conoce el camino, que conoce la victoria y que conoce lo que necesitamos y nos dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos y que sus pensamientos más que nuestros pensamientos, nos dice, no, aunque pidas alas de paloma, no te daré eso porque no es lo que necesitas. Son alas de águilas para remontarte por encima de las corrientes de aire y poder volar con ellas y realzarte por encima de lo que necesitas remontar. Gracias a Dios que siempre tiene la respuesta especial y esencial que nosotros necesitamos. En la misma página 40 está en la mitad de uno de los párrafos, allí nos dice, hemos estado caminando, pero mucho se siente que hemos estado dando simplemente vueltas y vueltas y vueltas. No hemos quebrantado el yugo de estar bajo la ley. Esa frase es una frase que necesitamos tener muy clara en nuestras mentes. No solamente porque necesitamos aprender lo que la Biblia nos dice, sino que más que eso, a nuestro alrededor en las otras religiones y diferentes clases de doctrinas, se ha usado esa frase para querer representar el hecho de que debemos de deshacernos de la ley para poder ser libres. Porque nosotros fuimos salvados, dicen ellos, por la gracia. Así que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley ya no sirve, la ley ya pasó, la ley ya se anuló. Tenemos que entender qué es lo que la Biblia dice en cuanto a esa frase, no lo que dicen los demás, cómo lo interpretan y cómo lo quieren hacer entender de acuerdo a sus propias ideas. ¿Para qué? Para deshacerse de la ley, porque principalmente y únicamente es para no tener que verse con lo del sábado. Pero como estamos hablando aquí claramente y estamos hablando de la Biblia, no de lo que los demás piensan, entonces tenemos que entender qué es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que estamos bajo la ley. Estar bajo la ley, ¿qué es eso? Es simplemente que estamos bajo la condenación de la ley porque la queremos guardar por nosotros mismos. Y mientras querramos hacer eso, no vamos a poder, porque es una basura lo que estamos pensando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo. ¿Recuerdan lo que aprendimos en Juan 5:30? En Juan 5:30, Jesús, siendo como tú y como yo, que dijo, no puedo yo por mí mismo hacer nada. Él tampoco podía hacer nada por él mismo. Por eso tenía que permitir que el Padre fuera el que guardara la ley en él, el que hiciera las obras en él, cumplir la ley, hacer los milagros, todo lo que hacía era el Padre que lo hacía. Nosotros también, cuando buscamos hacerlo por nuestra propia voluntad, por nuestros propios esfuerzos, vamos a estar siempre bajo la ley porque no podemos. Es como querer levantar un carro sin usar el gato hidráulico, sino usar nuestra espalda o nuestro hombro. Vamos a estar bajo el carro porque no podemos, a menos que permitamos que Cristo sea el que haga el papel de gato hidráulico y levante eso, lo haga en nosotros. Entonces, no es que nos queremos deshacer del carro, no es que nos queremos deshacer de la ley, no es que la ley no sirve, no. Es que nosotros no podemos cumplir con la ley y necesitamos de por sí tener a Cristo que viva en nosotros, que cumpla la ley en nosotros, para que así ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo la condenación. ¿Por qué? Porque Cristo la está guardando en nosotros y la ley nos mira y nos dice, muy bien, está muy bien hecho, pero no muy bien hecho de nosotros, es el buen hacer de Cristo en nosotros. Entonces, en la página 41 habíamos quedado allí con el tercer párrafo de esa página, y entonces comenzamos en el cuarto, donde dice, toda promesa, sea cual sea, solo puede ser obtenida estando en Cristo.
Esa frase en Cristo Jesús es también una frase que se usa mucho en el Nuevo Testamento, en los escritos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro también, en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto de en Cristo Jesús? Y hablábamos la vez pasada de que no se trata de que Jesús sea como un recipiente, un receptáculo, y nosotros vengamos y saquemos lo que está en Cristo Jesús, y entonces como lo sacamos, ya lo tenemos, y entonces tenemos lo que está en Cristo Jesús. No. No, así no. Tenemos que estar nosotros mismos en Cristo Jesús para tener lo que está en Cristo Jesús. Como decíamos en nuestro primer versículo de memoria, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Tenemos que estar los dos unidos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer. Cristo es el que lo hace en nosotros. Y si nosotros queremos lo que está en Cristo, tenemos que nosotros mismos estar en él. Y por eso la segunda frase, la segunda oración en ese capítulo lo resumen muy bellamente. Si tienen el capítulo y lo quieren subrayar, bien pueden. Si no, escríbanlo. Solo permaneciendo en Cristo Jesús podemos obtener todo lo que está en Cristo Jesús. ¿Entendido? Esa oración me parece que lo pone bastante claro. ¿Te gustaría obtener todo lo que hay en Cristo Jesús? Entonces, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? Vamos al último párrafo de esa página. Ahora, esto es lo que queremos ver. La promesa dice, ninguna condenación hay. Y es ahí donde debemos permanecer, donde ya no estamos bajo condenación. Hemos leído esa promesa tantas veces. Sin embargo, parece que estamos perdiendo de vista su significado. Podemos repetirla una y otra vez hasta lavarnos el cerebro. No hay condenación, no hay condenación, no hay condenación. Pero esa acción nos llevará a un solo lugar. La presunción. ¿Y qué es la presunción? Es una fe falsa. Estamos diciendo que lo estamos haciendo por fe, pero nos estamos confiando de lo que estamos haciendo nosotros mismos y estamos esperando que Dios nos responda a lo que nosotros hacemos. Terminaremos en una posición en la cual pensaremos que no estamos condenados, cuando en realidad sí lo estamos. Decimos, sí, creo la promesa, sé que está escrita y la creo, pero después nos molestamos, nos alteramos cuando cometemos un error. Es bueno que nos aflijamos por nuestros pecados, claro que sí, debemos decepcionarnos cuando fallamos y debemos llorar amargamente por nuestros fracasos, pero ¿nos deprimimos cuando fallamos? ¿Caemos bajo el sentimiento de no poder venir ante Dios, así como Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿Queremos correr y escondernos? No vamos a Él en oración porque pensamos, oh, lo he hecho, he arruinado las cosas y no me va a recibir. Y así nos deprimimos. Si esta es su experiencia, puede estar seguro de que todavía está bajo la ley. Página 42. Necesitamos salir de sus ataduras. Si todavía estamos siendo derribados en nuestro caminar cristiano por el sentido de condenación, no estamos en Cristo Jesús. Así que ahí está uno de los síntomas. Aprendamos cuáles son los síntomas para que si los sentimos, nos demos cuenta enseguida qué es lo que está sucediendo. Si nos estamos sintiendo derribados y deprimidos espiritualmente, es porque estamos tratando de hacer las cosas por nuestros propios esfuerzos. Tenemos que estar en Cristo, no en nosotros mismos. Sigo leyendo. ¿Sería eso una simple lectura bíblica? En otro estudio veremos la parte de no condenación más tarde, pero lo primero que necesitamos entender es ¿dónde es que no hay condenación? De otra manera, todo el estudio sería en vano y no obtendremos la bendición que Dios tiene en ello preparado para nosotros. La cosa principal que necesitamos entender es qué significa estar en Cristo Jesús, porque solamente en Él es donde no hay condenación. Solo en Él puedo tener esas alas que me ayudarán a
avanzar en mi caminar cristiano. Comenzaremos pues con el inicio, donde Él comenzó. La ley entró. Para esto vamos a leer Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 3. El libro de Oseas está en el Antiguo Testamento, enseguida después de Daniel. Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas, capítulo 6, versículo 1 al 3. Leo, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Recuerden esa frasecita, va a estar muy importante en unos momentos. Viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Su salida está dispuesta como el alba y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Esta es una promesa muy preciosa. La herida, la curación y la resurrección, todo está unido al derramamiento de la lluvia tardía. Y esto es lo que estamos estudiando. Escuchemos cuidadosamente. El ayo o maestro de escuela nos ha azotado. Nos está enseñando de nuestra necesidad de Cristo. Nos ha herido, nos ha magullado y desgarrado. La poderosa espada de la verdad ha venido y ha cortado camino en nuestras vidas. Pensábamos que éramos ricos y con muchos bienes y que no teníamos necesidad de nada, ¿verdad? El mensaje a la Odisea. De repente viene la espada de 2 filos, cortando camino, haciendo pedazos de todo a su paso y revelando la verdadera intención del corazón. Y con eso viene la revelación de nuestra verdadera condición. Éramos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, pero ni siquiera lo sabíamos. Somos dejados allí, como el hombre golpeado en la historia del buen samaritano, a un lado del camino, despojado de su ropa, despojado de todo. Oh, miserable hombre que soy. Solo tengo un cuerpo de muerte. Pero la promesa de Dios es que se montará como las águilas. Él nos sanará. Él nos vendará. Y al tercer día, Él nos resucitará y viviremos delante de Él. Vivir delante de Él. Vivir delante de Dios, que es un fuego consumidor. Nosotros que somos pecadores, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Son trapos inmundos porque desde la planta de los pies hasta la cabeza somos heridas, hinchazón, llagas putrefactas. Más la promesa dice que viviremos delante de Él. Estar de pie ante el Dios que consume pecado y vivir a la vista de esos ojos de fuego que examinan el corazón a través de todo y profundamente, solamente puede ser cuando no tengamos condenación. Y esto no está refiriéndose a una experiencia en el futuro. Él nos dice ahora, Él nos resucitará. Y si vamos a Efesios capítulo 2, versículos 4 a 6, aquí nos afirma que Él ya lo hizo, Él ya nos resucitó. La resurrección no es en el futuro, sino ahora, es hoy. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Está tan hermoso esto que no quisiera tener que parar. Pero quiero usar los últimos minutos aquí para
practicar un poco como les ofrecí, les prometí desde el principio que íbamos a practicar el versículo de memoria. A ver, tengo que aquí, ok. El versículo de memoria y entonces voy a ver si lo encuentro aquí. Tengo que ir acá y poner este aquí y acá. ¿Pueden ver lo que está escrito allí? ¿Sí? ¿Sí pueden verlo? Ok. Este es Filipenses capítulo 2, versículo 5. Lo reconocen, ¿verdad? Vamos a repetirlo juntos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, quiero que miremos un poco más detenidamente lo que quiere decir esto. Haya pues en vosotros este sentir. De allí he resaltado las dos palabras, haya y sentir, porque cuando lo repitamos, quiero que lo hagamos no solamente como loritos. Haya pues en vosotros este sentir. No, quiero que lo hagamos pensando y sabiendo, entendiendo lo que estamos repitiendo. Cuando dice haya, eso quiere decir que hay también allí un permiso. Porque si va a haber ese sentir, no va a venir de nosotros, ¿verdad? Tiene que venir de Cristo, tiene que venir por el Espíritu Santo, tiene que venir de Dios, porque nosotros no hay sino maldad. Entonces, si va a haber esa mente, va a venir de otra parte y nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento. Nuestro permiso, nuestra autorización. Así que cuando decimos haya, estamos diciendo que debemos permitir que eso exista en nosotros, que esa cirugía, ese trasplante de mente se haga a nosotros. Haya pues en vosotros este sentir. Como he explicado antes un par de veces, esa palabra sentir en español, por lo menos en el entorno que yo tengo, que he tenido durante mi vida del español, cuando decimos sentir, esa palabra se conecta muy, muy cercanamente a los sentimientos. El sentir, los sentimientos. Entonces, aquí no está hablando de sentimientos. Este sentir es una actitud, es una mente, es una manera de pensar, es una manera de escoger. Así que cuando decimos haya pues en vosotros este sentir, lo que estamos diciendo es permitid que haya en vosotros esta actitud, esta manera de pensar, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Sería bueno que cuando ustedes lo estén repasando, incluyan esas palabras allí entre paréntesis y las repitan para que su mente se acostumbre a pensar de esa manera y no les haga un truco y los lleve por otro lado donde no tienen que llegar, ¿verdad? Porque lo que la palabra nos está diciendo allí es que hay para nosotros una salida, porque tenemos la opción a tener la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, pensaremos como Cristo, actuaremos como Cristo, escogeremos como Cristo, planearemos como Cristo, seremos como Cristo. Esa mente es esencial para nosotros. Entonces, aquí tengo también el resto de los versículos. Filipenses 2, 5 al 8. Vamos a leerlo juntos. Dice, haya pues en vosotros este sentir o esta mente que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 6 empieza allí de Cristo siendo Dios en su naturaleza divina. Dice, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. En otras palabras, él no se había robado esa posición. No hizo lo que quería hacer Lucifer. Él quería encaramarse, montarse y agarrar y botar a los demás y ponerse en lugar de ellos. No, Cristo era Dios y es Dios y será Dios para siempre. Así que él no tuvo por usurpación, él no se robó el ser igual a Dios. Sin embargo, versículo 7, se anonadó a sí mismo. Quiere decir que dejó a un lado, se vació, se aniquiló, dice en la versión en francés.
se aniquiló a sí mismo. Él no comenzó y dijo, bueno, estos son mis derechos y yo tengo el derecho de ser Dios y nadie me va a quitar mis derechos y me respetan mis derechos. No, él voluntariamente los dejó a un lado, se despojó de ellos. Se anonadó a sí mismo, tomando sobre sí la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Notan allí que les puse diferentes colores a esas palabras. Cada una de ellas demuestra un nivel al cual Jesús bajó. Comenzando de Dios, se despojó, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aún siendo hombre, dice, y hallado en la condición como hombre que hizo, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si les sirviera a ustedes para ayudarlos a aprendérselo de memoria, hagan así como les muestro allí. Póngale diferentes colores a esas palabras para que ustedes recuerden dónde van y así puedan aprendérselos más fáciles. No tienen que usar los mismos colores, pero tal vez eso le ayudaría. Y aquí hay otra ilustración más que me gustaría compartir con ustedes del mismo texto, mostrando 7 escalones que Dios bajó para redimirnos. Comenzó siendo Dios, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir, esta mente que hubo también en Cristo Jesús, quien no tuvo por su usurpación ser igual a Dios. Así que comienza al nivel de Dios. Bajó, ¿qué hizo? Se anonadó a sí mismo. Hecho siervo, hecho hombre, y siendo como hombre, se humilló. Ahí van, 1, 2, 3, 4 niveles para abajo, 4 escalones hacia abajo. Y sigue todavía, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 escalones hacia abajo, ¿para qué? Para redimirte a ti, redimirme a mí. Y si solamente uno de nosotros hubiera necesitado esto, lo hubiera hecho. ¿Y hasta dónde bajó? Hasta lo profundo, hasta lo más bajo, donde estaba el más pecador, donde estaba Ana Rosa, hasta allá. Y si más abajo tuviera que ir, más abajo iría, porque él no iba a dejarnos a nosotros sin un Salvador. Y cuando él se ofreció, lo hizo voluntariamente y bajó por su propia voluntad, por el amor que tenía, tiene y tendrá para nosotros. Con amor eterno te he amado, por tanto te llevé con misericordia. No sé si quieran escribir estos allí, los 7 pasos. Se anonadó, siervo. Esto ayuda también para aprendérselo de memoria. Hecho hombre, se humilló, obediente, y si tienen ya las palabras en colores, pues pueden hacer las escaleritas ustedes mismos. Hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hablaremos más de este bello sacrificio que hizo Cristo y lo volveremos a repasar la próxima vez. Entonces ahora vamos a... Oh, aquí tengo que ir. Vamos a la oración final y les invito a que nos arrodillemos para orar. Amante Padre Celestial, cuán agradecidos estamos de que a pesar de nuestra pecaminosidad, de nuestra inmoralidad y de que éramos tus enemigos, tú no tuviste nada de eso en cuenta, sino que buscaste la forma de hacerte entender por nosotros y de rescatarnos de ese hoyo tan profundo en que nosotros mismos nos habíamos puesto. Gracias porque no solamente hiciste eso, sino que ahora vives constantemente para interceder por nosotros, para revelarte a nosotros, para mostrarnos la luz de la verdad de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor.
Te agradecemos por tu palabra y por el cuidado que tú has tenido de ella durante todos estos milenios para que la podamos tener hoy en nuestras manos y en nuestros propios idiomas. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga iluminando nuestras mentes, que esa hambre y esa sed de aprender tu palabra no la calmemos con nada más, sino con la palabra que tú nos das, así como tu Hijo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Señor, al haber repasado esta noche la gran descensión que tú hiciste para venir a buscarnos, para sacarnos del hoyo de muerte en que estábamos, Señor, esto solamente mueve nuestros corazones todavía más a entregarnos más a ti, a permitir que tú nos cambies, que prepares y nos transformes para que podamos estar, como dice en Oseas, que podamos estar de pie delante de ti, vivir delante de ti. Esa es la única forma en que podrá suceder que un pecador, una pecadora como yo, podamos estar en tu presencia y no ser destruidos. Gracias, Señor. Te lo agradecemos de todo corazón y permite que no sean solamente palabras, sino que el agradecimiento se muestre en nuestras vidas entregadas a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.